Hoy es lunes, podría empezar un dictado así, ¿no? Hoy es lunes, mamá. Santi Marino está con nosotras. Hola, Santi, ¿cómo estás? Hola, May, ¿cómo andás? ¿Te noto contenta? No, es mentira. No, pero bueno, seguías la musiquita con tu cabeza, estabas bailando. Porque las cortinas están para bailarlas. Para mí es la función de las cortinas, para mí. Es cierto. ¿Cómo andas, Santi? Bien, con un poco de sueño, no sé por qué, porque descansé bastante el fin de semana, a pesar de lo que la Argentina hace con nosotros. Con muchos temas por tratar en Fuerte al Medio, fue una decisión. Fue una discusión, digámoslo, fue una discusión. Sí, había muchas cuestiones, y en el medio, por ejemplo, yo estando en Entre Ríos el fin de semana, aparecieron estos muchachos de Crespo, de la Shell de Crespo. Me había olvidado que había pasado esto también. Lo bien que haces, hay que olvidarse, digamos. Tal vez no todo el mundo tiene que tener cuenta de Instagram, una asesora o una... trabajo está bien, para todo el mundo es necesario, pero qué necesidad, ¿no? Qué necesidad. Y no hace falta subirse a todo tampoco, ¿no? No hace falta. Una remera que diga, claro, no hace falta. Bueno, subidos estamos a la campaña electoral, porque ya tenemos tandas más largas, dada la presencia de los spots publicitarios, que cumplen, si no saco mal la cuenta, 14 años. La ley. Exactamente, desde que se aprobó la ley, a partir de la cual se modificaron las condiciones por las cuales los candidatos y las candidatas, o las candidaturas, pautan en medios audiovisuales con licencia. Recordemos que ahí son los regulados: radio, televisión abierta y TV de pago por cable o satélite. Por eso es que las tandas son más largas y ustedes escuchan lo que escuchan. Posición editorial: es justo y necesario, tal vez sea incompleto y haya que extenderlo a plataformas, y claramente solo alcanzan a las elecciones nacionales o de tinte nacional. ¿Eso lo dice la ley, Santi? O sea, es sí, solo para nacionales. Ahí va. Tiene sentido porque la autoridad regulatoria, que es la que establece el cómputo de que esta normativa se cumpla, solo puede regular con carácter nacional a los medios con licencia, más allá de que la tribu solo opera en el área metropolitana de Buenos Aires es por el uso del espectro radioeléctrico en el 88.7, las elecciones provinciales en la provincia de Buenos Aires, las que hubo en Santa Fe para la modificación de la Constitución, etcétera, no están alcanzadas por esta normativa. Por eso ahora sí, tenemos 5 semanas de superacción. Por eso no hubo de capital, por eso no hubo de provincia, en este caso que fueron desdobladas, claro. Exactamente, así que a vender soja, a comprar dólares y a escuchar pauta de aquí hasta el 24 de octubre. ¿Te puedo hacer una pregunta legal, jurídica? Sí, si claro. Un municipio o una provincia puede sacar su propia ley que legisle sobre el pasado de spots electorales, de pauta electoral, para que sea solo en medios de esa jurisdicción, ¿podría hacerlo? Temo que no con ese objetivo. Okay. O sea, lo que puede establecer son las condiciones por las cuales se lleva adelante la campaña electoral, qué está permitido y qué no, porque también puede establecer qué día se vota y qué no, claro, y qué categorías se votan. Digo, el cambio reciente de la provincia de Buenos Aires hizo más visible algo que pasa en muchas provincias, que suelen votar desdobladas de las nacionales, o incluso en la ciudad de Buenos Aires, que a veces sí y a veces no. Si estableciera esas condiciones, puede establecer financiamiento pero no obligar a los medios con licencia, porque ahí la cuestión es que el organismo de aplicación está por fuera de la capacidad de regulación de un medio nacional, municipio, claro, o de una provincia. Bien. Seguramente habría que investigarlo. La provincia de Santa Fe, por ejemplo, que tiene medios provinciales, puede hacer algo al respecto, puede ceder espacios en esos medios. La provincia de Buenos Aires también tiene medios provinciales, Radio Provincia. Claro. O Radio de la Ciudad acá. O Radio de la Ciudad. Bueno, de hecho, la ciudad tiene algunas normativas específicas para medios. Por ejemplo, el programa de medios vecinales. Podría incluirlo, no lo hizo en la campaña electoral. O sea, podría incluir a los que están registrados dentro de medios vecinales. Es buena.
no está mal, ¿no? No, deja, mejor no digamos nada. Deja, está bien. No des ideas. No des ideas, deja. Voy a dejar de hacer preguntas en este mismo momento. Bien, tandas más largas, sí. Sí, tandas más largas es otra. Un nombre de una banda puede ser tandas también más largas. El techo de la banda. El techo de la banda. Yo tengo una ilusión para esta semana y que eso se pueda usar para un título, pero no voy a decir nada al respecto. Más vale que una banda de La Plata se llame El Techo de la Banda. Sería espectacular. Sería espectacular. Es un gran, entre eso y compraba Campeón, también, Bueno, lo que sí sucedió es que ya había el jueves y el viernes pasado fotos de negocios en Once, en el barrio de Once de la Ciudad de Buenos Aires, con promociones de papel higiénico, por ejemplo, que incluían esa frase del ministro de Economía Caputo en el imaginario popular, en el, ¿cómo se dice? ¿Cómo es esta canción de García? El inconsciente colectivo. No me salía. Justo hay un spot también con Inconsciente Colectivo. Ahí va, viste, por eso. Que decía, super promoción, 12 rollos de papel higiénico, no sé a cuánto, no te la pierdas, compra Campeón. Ahí es cuando te pican el boleto, Cuando sos parte de las me reír del argot popular, te picaron el boleto, no importa cómo salgan esas elecciones, claro. Vos ya perdiste. Sabes que recuerdo mucho el gobierno de Macri, o el último gobierno de Macri electo, muchas frases que decían, ¿no? En ese momento, que después claramente se volvieron nombre de programa, brotes verdes, por ejemplo. Bueno, ahí compañero Berkovich tiene brotes verdes y pasaron cosas. Pasaron cosas, ahí está, ¿no? Claro, ahí va. Y un montón de frases que terminaron siendo nombre de programa o bueno, o frases, ¿no? De la vida popular, digamos. Es interesante lo que decís, que cuando eso sucede, bueno, está por lo menos el gobierno puesto en otro lugar que ya no es solo el formal, digamos, ¿no? Del gobierno. Ya dejás de hablar para ser hablado. Pasás a ser hablado por... Muy bien. Exactamente. Che, ¿viste que Milei está por viajar a Estados Unidos? Vi que Milei está por viajar a Estados Unidos, va con un libro de Jaureche bajo el brazo, ¿no? De la lógica de la dependencia, ¿cómo es? El manual de la... Ay, ¿cómo se llama? Sí, ya sé lo que decís. Colonia. Ahí va. Bueno, seguramente lo lleve y lo deje ahí mismo, sin abrirlo, quizás. Presente ese libro y no el del milagro económico argentino la semana que viene en el Movistar Arena. Lo va a presentar también, está presentando el libro. Bueno, habría que hablar también en algún momento sobre la actualidad del sector editorial, ¿no? Sí, hoy escuché a Álvarez Agis, a la mañana me divirtió una frase que dijo, no es esa la que están pensando, sino que dijo, capaz que en esa presentación se cante Colonia sí, patria no. Seguramente. Se invierta el cántico. Está muy bien, es un buen punto. Yo decía lo del viaje a Estados Unidos de Milei porque, bueno, nosotros también hoy queremos proponer desde Fuerte al Medio, ¿no? Como un viaje hacia esos territorios para trabajar un poco, charlar un poco sobre lo que está pasando allá en términos de libertad de expresión, ¿no? Sí, allí donde efectivamente se pasó 3 pueblos el gobierno de Donald Trump, respecto de algunas intenciones que tuvo el gobierno de Javier Milei, pero que no llegó a tanto. Por ejemplo, la semana pasada nos enteramos que la secretaria general de la presidencia había pedido que finalmente se pudieran pasar los audios por los que ella había pedido, la censura que nos recordó a la jueza Barú Díaz y aquella estrategia de Tato Bores de saltear la censura. Bueno, en Estados Unidos estamos en un escenario de censura que, además de ser muy complejo para el funcionamiento democrático en todos sus sentidos y en la relación que los medios tienen con el funcionamiento del sistema democrático, es una contradicción muy flagrante con la tesis de la libertad, ¿no? Estas ideas de que la intervención pública es un problema siempre y en todo lugar, y entonces en el país de la libertad, como canta León Gieco, aparece esta idea de un gobierno que llevó adelante mecanismos de censura directa a partir de críticas que recibe el gobierno por parte de los lugares donde suele provenir la crítica, que es el sector del humor, del humor periodístico, del humor político, que es una tradición en la prensa gráfica, por ejemplo, en Argentina, también en el sistema audiovisual estadounidense. No hay tanto de eso ahora en Argentina, podríamos hablar alguna vez de eso, pero efectivamente el gobierno de Trump recrudeció su ofensiva contra los principales medios de comunicación. La otra diferencia que tiene el gobierno de Trump con el gobierno de Milei es que el gobierno de Trump ataca tanto a medios como a periodistas, y no solo a periodistas, como Marco Agustín inicialmente lo hacía o lo haría el gobierno de Javier Milei. Lo que sucedió, y quizá alguno de ustedes se ha enterado, es la decisión de la ABC
que es una de las cadenas de televisión más importantes de Estados Unidos, que además fue pionera en el desarrollo de la televisión en Argentina. La ABC fue dueña de la productora que usaba Canal 11 cuando nació, porque vinieron ahí la ABC, la CBS y la NBC. Bueno, esta cadena productiva, la ABC, decidió suspender indefinidamente el programa de nocturno de entrevistas de Jimmy Kimmel, que es un programa muy famoso, de este tipo de programas que suele haber que se llaman late night shows, programas de la noche donde hay entrevistados y un conductor que en general lleva adelante un monólogo que hace análisis político y usa el humor para ello. Al que más nos gusta, el que más seguramente hemos visto alguna vez, aunque sea por recortes, es el de Jimmy Fallon, más vinculado a la producción musical. Bueno, lo cierto es que el programa de Jimmy Kimmel, que ilustra la eficacia del humor en la crítica política, demostró en este caso la eficacia que tiene el gobierno de Trump de conseguir censurar la producción de algunos contenidos televisivos. Después de la presión de la Comisión Federal de Comunicaciones, la famosa FCC, que es el organismo regulador estadounidense. El ENACOM, podríamos decir. Es el ENACOM de ellos, exactamente. Claro. Decidió suspender el programa de Jimmy Kimmel, y después de que eso sucediera, Donald Trump sugirió que tal vez deban sacarle la licencia a las cadenas de televisión que lo critican. A él, que lo critican a Trump. Exactamente, que lo critican a Trump. La decisión de esta medida, la suspensión del programa de Jimmy Kimmel, llegó después de que Kimmel hiciera críticas respecto de el presunto asesino de Kirk, el asesino de este militante pro armas que fue asesinado hace algunas semanas en Estados Unidos. Kimmel hizo un comentario humorístico sobre el vínculo entre el gobierno de Trump y Kirk, y el asesinato de Kirk. Fue algo discutible, posiblemente, pero el problema fue la censura que llevó adelante el gobierno de Trump, y donde fue Trump después de eso, que es a la posibilidad de quitarle las licencias a empresas de televisión que tengan contenidos que los critiquen. Como este tipo de programas es muy masivo en Estados Unidos, en particular el de Kimmel, pero este tipo de programas en general, enseguida tuvo este conductor de televisión un apoyo muy significativo en una entrega de premios que se dieron un par de días después de la suspensión de la emisión de su contenido, y por ejemplo la solidaridad de algunos de sus colegas como Stephen Colbert, que dijo que se trataba de una censura flagrante. Lo mismo había dicho Jimmy Fallon, ironizando sobre la libertad de expresión, pero vamos a escuchar, aunque sea en inglés, la expresión de Stephen Colbert solidarizándose con Jimmy Kimmel, censurado por el gobierno de los Estados Unidos. We are all Jimmy Kimmel. I still have a show, though, right? Okay, good. Yesterday, after threats from Trump's FCC chair, ABC yanked Kimmel off the air indefinitely. That is blatant censorship, and it always starts small. You know, remember like in week 1 of his presidency, Gulf of America. Call it Gulf of America. Sure, seems harmless, but with an autocrat, you cannot give an inch. And if ABC thinks... If ABC thinks that this is going to satisfy the regime, they are woefully naive. And clearly, they've never read the children's book, If You Give a Mouse a Kimmel. and to Jimmy, just let me say, I stand with you and your staff 100%. And also, you couldn't let me enjoy this for like 1 week. Just come on. A quien escuchábamos era a Stephen Colbert, que también tiene su propio light show, digamos, en la CBS, ¿no? Exactamente, en la competencia. Uh-huh. El formato es similar, ahí lo escuchamos hablando y escuchamos al público que está ahí en vivo. Ese chiste que solemos hacer de entran risas grabadas. Bueno, aquí lo que se escucha efectivamente son risas y aplausos a viva voz de persona que está en el público, haciendo una referencia muy solidaria con su colega, ¿no? Lo que uh-huh. dice es, primero dice todos somos Jimmy Kimmel, y luego de unos segundos de silencio dice seguimos al aire, o todavía tengo el show, no me censuraron, y después cuenta que tras una serie de amenazas la FCC y el gobierno de Trump sacaron a Kimmel del aire, y lo que dice claramente es eso es censura flagrante.
y plantea algo bien interesante, que es, eso es censura flagrante y siempre comienza de a poco. Dice. Recordarán que cuando comenzó el gobierno de Trump, él planteó desde cómo había que ponerle nombres a las cosas, porque Trump hablaba de, llamemos Golfo de América al Golfo de México, por ejemplo. Y eso que parece inofensivo, dice Colbert, está empezando a mostrar la figura de un autócrata, del que establece sus propias reglas y que va a llevar adelante un gobierno muy poco democrático. Y frente a esos escenarios, lo que dice Colbert es no habría que ceder ni una pulgada. Dice, si la ABC piensa que con esto va a satisfacer las demandas de Trump, debería saber que esto es solo el comienzo, que esto apenas comienzo, es como darle una galleta a un ratón. Es una frase muy típica de la televisión estadounidense o del argot de las conversaciones estadounidenses, pero es como dar la mano y que te van a tomar el codo, básicamente. Y bueno, y manifiesta la solidaridad y el apoyo tanto con Kimmel como con su equipo de trabajo. Es interesante pensar en esto. Sí, ¿me ibas a decir algo, May? No, si le pasó algo después de haber dicho esto, porque ya... No vamos todavía. Ok, bien. Vamos todavía. Bien. Ponlo en contexto, la decisión de censura concreta y flagrante por parte del gobierno de Trump. En enero, al asumir su segundo mandato, Donald Trump, en su discurso de investidura, había prometido poner fin inmediatamente a toda censura gubernamental y devolver la libertad de expresión a los Estados Unidos. Bueno, no, parece que no. Su objetivo, en realidad, era contra la cultura de la cancelación. Recordemos que Trump sostiene haber sido censurado. Ahí tenemos un punto de acuerdo. Cuando Twitter, antes de quedar de acuerdo, claro, dio de baja la cuenta, y por eso Trump, que puede, por el teorema Funes Mori, porque puede, se abrió una propia cuenta, que es la cuenta, su propia red social, eso quise decir, que es True, donde juega con la idea de la T de Trump y la T y la palabra verdad, y ahí es donde vocifera todo el tiempo. Y lo que quería plantear en su discurso de Asunción es que iba a devolver la libertad de expresión, iba a evitar la cultura de la cancelación, y por acá casi que se nos colaba el otro tema posible de la semana de Fuerte al Medio, que era cómo se está revisando la cultura de la cancelación, la entrevista que a mi modo de ver fallida le hizo Pedro Rosenblatt a Cordera, y toda la presencia de Cordera en diferentes medios de comunicación nuevamente. Pero digo, traigo esto a colación solo para pensar en que cuando Trump hablaba de libertad de expresión, en realidad lo que quería establecer era un fin a lo que él entiende la cultura de la cancelación y no garantizar la libertad de expresión. Sin embargo, después de haber anunciado eso, censuraron a Kimmel porque lo criticaron con humor. Y lo fuerte es que la ABC, que es una empresa muy potente, no se bancó la presión de Trump y levantó el programa de Jimmy Kimmel. Lo que está pasando es que en Estados Unidos hay una ofensiva gubernamental muy punitiva, que establece límites concretos a la libertad de expresión, y eso sucede contra las principales instituciones mediáticas, las principales empresas mediáticas estadounidenses, usando lo que parece ser son todas las herramientas disponibles que tiene el gobierno para erradicar información crítica respecto del funcionamiento de su gobierno. Cuando digo todas las estrategias que tiene a su lado, las herramientas es mecanismos de presión para que sea la propia empresa la que levante el programa. Finalmente no hay una moción de censura de la FCC, y la búsqueda del efecto dominó, de decir, che, capaz que no nos quedamos solo con censurar a la ABC, deberíamos ir por todas. Pero espera, la FCC le pide a ABC que levante el programa, no lo hace la ABC por motu propio, digamos, ¿no? Bueno, sí, la FCC le pide a la ABC, pero no hay una normativa que establece que le va a prohibir. Claro. Es una amenaza, por eso decimos que sucede usando todas las... Pero es una amenaza institucional, o sea, efectivamente hay un documento que le dice a la ABC, che, levantá este programa. Efectivamente, y esto se topa con, como vamos a ver más adelante, con algo que seguramente cualquiera de quienes nos escuchó alguna vez en una película estadounidense, que es la primera enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza la libertad de expresión. Se puede decir todo lo que sea en cualquier momento y cualquier lugar. Uh-huh. Ahora, la decisión de la ABC de la semana pasada de suspender indefinidamente el programa nocturno de entrevistas de Jimmy Kimmel, dado los comentarios que el presentador hizo sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, lo que muestra es la eficacia que está teniendo el gobierno de Trump frente a esta posición de imponer límites a el discurso crítico respecto de su gobierno. Trump celebró esta decisión de la ABC, celebró lo que calificó
es la cancelación, declarándolo una gran noticia para los Estados Unidos, en su cuenta, Truth Social, es en su cuenta de su propia red social. Y más tarde dijo que las cadenas cuyos presentadores lo criticaban deberían perder sus derechos de emisión, porque eso es lo que sucede con Trump, es que no encuentra límite frente a esta posibilidad de haber conseguido lo que buscaba. Conseguir lo que buscaba es el primer paso para establecer esos mecanismos de censura sobre sus críticos y opositores. La decisión se produce después de que la CBS y la ABC llegaran a acuerdos legales multimillonarios en demandas interpuestas por Trump que los expertos jurídicos habían considerado arriesgadas. Después de que la CBS aceptara cambiar la forma en que presenta las entrevistas políticas bajo la presión del gobierno, y después de que Paramount Skydance, recuerden este nombre, hicimos una columna sobre esto, que es la empresa matriz de la CBS, recientemente fusionada, aceptara nombrar a un ombudsman para atender las quejas sobre su cobertura. Ahora, estas decisiones, que son todas fruto de presiones que el gobierno de Estados Unidos impone sobre las cadenas, no se dan en un contexto vacío. Anoten esto y retomaremos dentro de unos minutos. Frente a esta decisión hay algunas autoridades y académicos muy importantes a nivel mundial que han puesto su grito en el cielo y criticado esta decisión. Por ejemplo, el académico Víctor Picard, profesor de políticas de medios de la Universidad de Pensilvania, dijo que en conjunto los ataques a todas las empresas mediáticas no tienen ciertamente precedentes en la historia de los Estados Unidos. No se me ocurre ningún paralelismo, dijo Picard, y plantea que la suspensión de Kimmel fue especialmente sorprendente porque se produjo de una manera muy rápida, después de que el presidente de la FCC, Brendan Carr, sugiriera en términos inequívocos que podría considerar la posibilidad de sancionar a las emisoras locales que emitieran los programas de Kimmel. Y también habló Obama, el expresidente estadounidense, quien dijo que después de años de quejarse de la cultura de la cancelación, la actual administración ha llevado adelante un nuevo y peligroso nivel al amenazar rutinariamente con tomar medidas regulatorias contra empresas que emiten contenidos que los critican, y esto genere que esas empresas despidan periodistas o comentaristas que no le agradan a Trump. Ahora, les decía que hicieran un asterisco en Skydance. Después de comprar Paramount, Skydance ahora apunta a quedarse con Warner Bros. Discovery. El principal inversor de Skydance es Larry Ellison, dueño y fundador de Oracle, quien recientemente se convirtió en el hombre más rico del mundo, dado el acuerdo entre OpenAI y su repercusión con el valor de la acción. Es decir, posiblemente podamos combinar dos C. La C de censura vinculada al proyecto de la C de concentración de la propiedad de los medios. La posibilidad de que la ABC haya reaccionado tan rápido no solo sucede frente a la amenaza de que le quiten la licencia, sino de encontrar algunos favores como los que está encontrando el comprador de la CBS, quien fue criticado por el gobierno de Estados Unidos, quien recibió denuncias y amenazas frente a la posibilidad de tener contenido crítico, y que en la instancia de establecer algunas negociaciones estrategias de compra de empresas que deriven en concentración de la propiedad, no tienen ningún empacho en aceptar las presiones políticas del gobierno, vía institucionalmente, como bien decís, la FCC, o vía la presión de Trump diciendo a boca de jarro, así al aire libre, que está bien que hayan cancelado a este niato. Estamos en un escenario en donde los gobiernos gritan libertad por un lado y censuran por el otro. Eso sucede concreta y materialmente en Estados Unidos, o a medias en Argentina, con el intento que tuvo el gobierno de Milei de censurar la transmisión de los audios, en donde supuestamente su hermana comenta cosas que podrían generarle algún tipo de problema judicial. Sí, o las denuncias individuales que viene haciendo a periodistas, ¿no? También. Bueno, que es un proceso sistemático y constante que busca amedrentar. Hay una muy buena nota publicada en Letra P hace un par de semanas sobre este tema en particular, de Nadia Cosiner, cuya lectura recomendamos, para pensar que esto no solo sucede en los Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos tiene una intensidad relevante. Por ejemplo, yo leí este fin de semana, y con esto empezamos a cerrar, May, el portal Seúl, esta revista, porque los gustos en vida, ¿no? No, pero no te niegues nada vos, nunca nada. Es una revista sostenida por liberales, por autopercibidos liberales, ciertamente personas de derecha, donde a pesar de que no les gusta el progresismo del contenido
de los programas de Kimmel o de los que venimos hablando, se rebelaron un poquito frente a la censura que está llevando el gobierno de Trump. Dice ahí el portal Seúl: la propia administración Trump está decidida a usar la muerte de Kirk con intenciones aviesas. A las repetidas amenazas e intimidaciones públicas que en las últimas semanas llevó adelante el gobierno de Trump contra gente que no le cae bien, incluyendo una demanda contra el New York Times por $15.000 millones, el miércoles pasado se supo que la cadena ABC decidió levantarle el show a Jimmy Kimmel luego de que la FCC amenazara al medio de manera muy hostil. La excusa, dice Seúl, es un comentario de Kimmel sobre el presunto asesino de Kirk. En realidad, el problema más grande está en el vínculo entre la forma regulatoria de la FCC, la libertad de expresión y lo que Trump puede poner a limitar. Si asustó hasta a los liberales, tal vez no estemos frente a un escenario de gobiernos que buscan garantizar la libertad de expresión, sino de gobiernos autócratas. Y eso, que queda muy lejos en los Estados Unidos, parece habilitar algún tipo de acciones que podemos encontrar en países más cercanos o incluso en el nuestro. Sí, me quedo pensando muchísimo en esto de la C de concentración, ¿no? Como efectivamente esa C también empieza a avanzar sobre decisiones políticas, siempre lo hizo, ¿no? Claramente, pero en este sentido de, bueno, dejar avanzar, ¿no? Ciertas políticas, ciertas líneas políticas vinculadas en este caso a la censura, porque detrás hay negocios directamente por ampliar y garantizar, ¿no? Entonces, Totalmente. Hay o mucha guita por perder, es claro, el caso de ABC, o mucha guita por ganar, que es el caso de Skydance y el control de la CBS. Lo cierto es que estamos hablando de empresas muy grandes, en mercados muy potentes, que ceden frente a la presión política, y es muy difícil imaginar que encontremos otro tipo de reacciones en otro tipo de tamaños de mercado y en otro tipo de empresa. Es cierto que nadie se ha animado a hacer lo que hizo Trump, ni siquiera Bolsonaro en Brasil, pero es cierto que esto funciona como una acción anterior que podría legitimar, y habría que estar con las alarmas atentas respecto a este avance contra la libertad de expresión. Santi, muchísimas gracias por este encuentro, por esta columna. Si te parece, obviamente nos encontramos la semana que viene, a ver qué pasa, ¿no? Porque de un lunes a otro tenemos una agenda completa. Un día vamos a venir con esa ruleta que la hacemos girar, y donde vos pones el dedo, el tema que salga, sobre eso hacemos. Ay, me encantaría. Podemos hacer la última columna con un rosco, ¿te parece? Ahí está, espectacular. Excelente. Santi, abrazo grande, que tengas linda semana. Buena semana, nos vemos el lunes. Habló Santi Marino, recién más que habló, pasó por Fuerte al Medio aquí en Eso que Falta, charlando un poco en profundidad, básicamente sobre esta avanzada sobre la libertad de expresión que está llevando adelante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, sobre, en este caso, Jimmy Kimmel, un programa que está producido y se emitía por la ABC, y que claramente trae sus consecuencias respecto de la libertad de expresión y las decisiones que se están tomando en ese país.